¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo a través de Radio Diferencia en esta semana final del mes de septiembre, donde ya nos despedimos este mes tan esperado y donde iniciamos, por supuesto, la primera entrega de noticias de la semana, lunes 25 de septiembre. Y antes que todo, le damos la bienvenida a todos y a todas y, por supuesto, saludar a nuestros medios asociados que se unen en torno a este proceso de noticias, el Lago Ranco y Infotrono, a quienes nos ven a través de Canal 75 Coprelicable, también en Río Bueno, Canal 75 Intracom, y por supuesto en Payaco, Canal 15 Diferencia Televisión. Nosotros en este medio de comunicación iniciamos este ciclo de entrevistas en esta mesa de diálogo junto a Jorge Rubio, acupunturista, quien está con nosotros para darnos detalles de una gran invitación que hay el sábado. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Jorge, partamos por lo básico. ¿En qué consiste esta ciencia, esta gran técnica? ¿Cómo lo podemos llamar? Ya, la quiropraxia, bueno, yo no soy quiropráctico, soy el acupunturista del CESFAM. Sí. Yo estoy aquí para hacerle promoción a Joaquín Farías, el quiropráctico de Quiropráctica Valdivia. Joaquín es bien conocido en el ámbito del deporte de alto rendimiento porque él es el que atiende a la selección de básquetbol en Valdivia. ¿Ya? Él atiende casi todos los deportistas de alto rendimiento, los que hacen remo, fútbol en Valdivia lo conocen y se van a atender con él. Se hacen sus composiciones quiroprácticas. Es como ir al mecánico, tener un auto, ir al mecánico. Todos necesitamos quiropráctica porque todos tenemos de vez en cuando un dolorcito de espalda, una tensión en el cuello. Dormimos con una almohada, dormimos chuecos, nos sentamos con malas posturas, caminamos de una forma inadecuada, etc. Entonces el quiropráctico es el profesional que corrige las posturas de la columna vertebral, corrige los huesitos que están corridos en términos simples. Entonces cuando uno tiene dolores, tensiones, incomodidades, fatigas, producto de que algo en el cuerpo no está en su lugar, ese es el paciente ideal para ir donde un quiropráctico. Y eso lo tenemos todos, como decía al principio. Todos nos sentamos chuecos, dormimos con una almohada que no es la adecuada, etc. Entonces, lo que yo vengo acá es hacerle la invitación a la gente para el día sábado 30 de septiembre. Joaquín Farías junto a su colega va a venir a hacer un operativo quiropráctico a bajo costo. Una sesión de quiropraxia sale siempre 20.000 pesos de forma particular y esto no está dentro del sistema público de salud, no hay forma de sacarlo más barato, ni con FONASA ni con nada. Entonces él, en un acto caritativo, va a venir a hacer un operativo quiropráctico a bajo costo a 5.000 pesos, donde los fondos recaudados ni siquiera van a ir para él, van a ir a Teletón. Ah, para la Teletón. Para Teletón. Entonces es súper bonito lo que o sea, vamos a ayudar, vamos a colaborar y más encima nos van a ayudar a sí mismos. Súper bueno. Entonces, Oye, esto él lo hizo hace poco en Futrono. Entonces, él lo hizo en Futrono, yo lo vi por Facebook y dije, se lo voy a proponer que lo hagamos en Payaco. Entonces lo hablamos con don César Durán, el jefe del Departamento de Salud, y a él le encantó la idea. Y de hecho, si es que esto resulta, van a ver la posibilidad de que Joaquín pueda estar viniendo regularmente a Payaco como contratado. Regularmente a hacer sesiones de quiropraxia a Payaco, que sería ideal. Oye, Jorge, ¿y qué es la quiropraxia? La quiropraxia es una técnica que se trata de corregir luxaciones vertebrales en sí. Entonces, nosotros tenemos muchas clases diferentes de dolores, como le explicaba antes de que empezáramos la entrevista. Vamos a partir desde la base. Vamos a partir explicando, hacer una pequeña clase sobre lo que es el dolor, ¿ya? Todos tenemos de repente un dolor y vamos al médico buscando una solución a ese dolor, ¿cierto? La forma más burda de tratar un dolor es dar un paracetamol. Bueno. ¿Ya? Entonces tenemos como una pirámide, la enfermedad es una pirámide, donde la punta de la pirámide es el dolor. En medicina china eso le llaman las raíces y las ramas. Entonces las ramas, la parte externa de nuestra enfermedad es el dolor. Pero ese dolor no viene porque sí, no sentimos dolores porque sí. Todos esos dolores se construyen en base a otras cosas. Entonces la base de la pirámide son otras cosas. Entonces hay dolores que están asociados a desnutriciones crónicas, por ejemplo. Cuando la gente no come la cantidad suficiente de verduras. No comemos, por ejemplo, piensa usted en una casa que se hace de cemento y al cemento le echaron más arena que cemento. ¿Qué le pasa con el tiempo al cemento? Se empieza a degradar, se empieza a polillar. Entonces lo mismo nos pasa en los huesos, en las articulaciones, en el cerebro. Cuando no comemos las cosas de las que nuestro cuerpo está hecho y con las que nuestro cuerpo tiene que funcionar, empezamos a sentir molestias, dolores y fallas en las funciones producto de que no tenemos los minerales o las vitaminas necesarias para que esas funciones se activen o esas estructuras se mantengan intactas.
porque todos nos degradamos con el tiempo. Pero si usted come menos calcio que yo, sus huesos se van a degradar más rápido. ¿Me explico? Por supuesto. Entonces hay dolores que tienen que ver con la desnutrición. Y esos dolores siempre van a ir asociados a parestesias, por ejemplo, a que yo tenga un dolor en un brazo y el brazo se me duerma en la noche. O a que el brazo esté cansado, siempre. O a que tenga un cansancio general. O a que tenga anemia asociado a dolores. ¿Se entiende? Entonces, un dolor asociado a desnutrición. Hay otro tipo de dolores que van asociados a intoxicación sanguínea. Intoxicación ya sea con azúcar, por comer mucha azúcar, muchos dulces. Intoxicación por colesterol. Intoxicación por ácido úrico, por comer mucha carne, por ejemplo. Entonces, ese tipo de dolores van a ser dolores que arden. Que usted siente que, por ejemplo, un dolor en el codo arde, o que los dolores de columna arden, se sienten como quemados. Entonces, la sangre, cuando está sucia, hace que las células que debieran nutrirse con sangre fresca, en vez de eso, la sangre está llena de colesterol, de ácido úrico, de la glicemia alta. Entonces, las células no pueden comer eso. Entonces, las células empiezan a morir. Entonces, nuestros tejidos se empiezan a desgastar porque no tienen alimento. Y en vez de tener alimento, tienen suciedad. Entonces, esa clase de dolores arden. La gente llega y me dice, tengo una pierna que la siento quemada. Entonces, para eso hay que hacer limpieza. Para el primer caso hay que nutrir. Para este segundo caso hay que hacer una limpieza, que por lo general la hacemos con hierbas medicinales. Ya. ¿Ya? Dos tipos de dolor. Tercer tipo de dolor, exceso de contacto con el clima. Eso nunca se lo va a decir un médico de medicina general, pero todas las machis, los chamanes, las medicinas tradicionales veían mucho el tema del clima. Los golpes de viento, la acumulación de frío en las articulaciones. Yeah. Y cualquier persona que trabaje en el campo se lo puede confirmar y le va a decir, esto es real. Entonces, ¿es verdad lo que dicen de repente? Ay, va a llover, me duelen los huesos. Eso, exactamente. Entonces yo cuando hago una ficha de acupuntura le pregunto a la gente, ¿su dolor cambia con el clima? A veces me dicen que no. Entonces sigo con las otras preguntas. ¿Usted cómo come? ¿Su dolor le arde o no? Si me dicen que sí, entonces ahí confirmamos que hay una acumulación, por ejemplo, de frío en los huesos. Acumulación de humedad en los huesos. También puede darse la acumulación de calor en los huesos, pero en países como este no. Acá pasamos más frío. Correcto. Ya, entonces cualquier persona que trabaje en el campo y haya pasado, no sé, antecedentes de toda la niñez lavando ropa en el agua helada, en el río, cosas por el estilo, que lleva mucha gente con esos antecedentes, le va a confirmar que sí. Ellos le van a decir, yo sé que tengo frío pegado en los huesos. Y ningún médico se lo va a decir que sí, porque eso no lo enseñan hoy en día en las universidades. Pero eso existe. Entonces, en ese tipo de casos lo que hay que hacer es sacar el frío de los huesos, calentar el cuerpo. Entonces ahí damos hierbas medicinales, hacemos acupuntura, hacemos masaje en las articulaciones para calentar la articulación, hacemos moxibustión, que es un calor especial que se quema una hierba. En medicina china quemamos una hierba bastante hedionda y vamos calentando ciertos puntos de acupuntura y logramos que la articulación recupere la movilidad y mejore el dolor. ¿Se entiende? Sí. De repente hay dolores que la gente va, se hace una radiografía y no tiene nada. El médico le dice, usted no tiene nada. Ya, no tengo nada. Entonces, lo más probable ahí es que la persona tenga, si tiene ese antecedente de que el dolor cambia con el frío, que tenga frío pegado en los huesos. ¿Y dónde está la lógica en esto? Cuando uno tiene frío, por ejemplo, yo ahora tengo frío, las cosas se contraen. Y uno se empieza a tiritar, uno se contrae un poco. Las venas de las manos, uno se fija cuando uno tiene frío, se aprietan. En cambio, cuando uno tiene calor, las venas se agrandan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con una vena que se achica? Con una arteria que se achica, capilares sanguíneos que se achican producto del frío. A esta mano, entonces, le está dejando de llegar la misma cantidad de sangre. Por ende, se va a nutrir menos. Y eso también genera dolor. ¿Me explico? Muy bien, muy bien. Entonces, sí, vamos bien, Jorge, vamos bien. Contracción de los vasos sanguíneos genera que haya poco riego sanguíneo en la zona. Entonces ahí lo que hay que hacer es sacar el frío. Entonces ahí ya tenemos una tercera causa de dolor, que es por frío, por clima. Por clima. Cuarta causa de dolor, y con esto lo vamos a cerrar para no alargarlo tanto. Estrés. Hay dolores generados por estrés crónico, porque la gente tenga un sistema nervioso sobrecargado de emociones, ya sea porque ellos mismos se generan las emociones o porque en realidad tengan muchos problemas y estén inmersos en una familia o en un sistema socioemocional insano, ¿ya? Donde vivan muchas emociones, irritabilidad. En medicina china, cada emoción
va a generar una afección en un órgano en particular y va a generar un movimiento de la fisiología en particular. Por ejemplo, las rabias hace que se nos agolpe la sangre en la cara. Y las rabias generan lo que son los trombos arriba, los accidentes cerebrovasculares, dolores de cabeza, conjuntivitis, los problemas de visión, ¿ya? Algunos tinnitus, cuando suena el oído, todo lo que tenga que ver con ascenso, enfermedades que ascienden, la asociamos a rabia. Y así el miedo, la tristeza, las preocupaciones, cada emoción va a generar una patología en particular. Y en un lugar diferente. Y en un lugar diferente. Y eso está estudiado en la medicina china hace más de 3.000 años. ¿Ya? Entonces la parte emocional también es súper importante. Y hay gente que come bien, que no tiene conflictos con el clima, que come la comida adecuada y que aparentemente no hay nada, y va al médico y el médico termina diciéndole, usted tiene estrés. Pero al final eso queda ahí. Y no hay una ciencia más allá de o le vamos a dar una licencia, no sé. Le vamos a dar calmante, lo vamos a mandar al psicólogo. Entonces, medicina china también tenemos bien estudiado cómo resolver cada caso en particular de estrés. Entonces, el estrés también tiene que ver con la tensión. Uno acelera el sistema nervioso, sobrecarga de electricidad el sistema nervioso, y esto tiene que desahogarse por alguna parte. En especial en la gente que no hablan los problemas. Cuando la gente se enoja, típico en mujeres que tienen un marido tirano, por ejemplo, en la casa, que se callan mucho y después terminan con fibromialgia, llenos de dolores por todo el cuerpo. Y eso es porque la tensión nerviosa se guardan muchas cosas. Lo que debiera verbalizarse se queda adentro y la gente empieza a tensarse. Entonces, típico, todos tenemos, por ejemplo, un día, no sé, peleamos con el jefe, tenemos mucho trabajo, o tenemos un conflicto con la señora o con el marido, y lo primero que se tensa es el cuello. Y uno empieza a notarlo, uno empieza a tensarse cuando uno tiene muchas preocupaciones, muchos problemas emocionales. Sí, un cansancio por acá arriba. Eso es. Entonces hay puntos de acupuntura que nos dan la explicación de por qué comienza ahí la tensión, ¿ya? Pero eso es tema aparte. Pero el asunto es que la musculatura se tensa y es la primera capa de absorción de esa energía nerviosa. Cuando la musculatura ya no da para más, se empiezan a tensar los órganos internos. Y si se tensa el colon, por ejemplo, empezamos con colon irritable o con estreñimiento. Si se tensa el estómago, empezamos con náuseas, con ganas de vomitar, con acidez o con problemas estomacales. Sí. Si se tensa el corazón, empezamos con taquicardias, con angina de pecho, con dolorcitos. Y eso es aleatorio. La somatización del estrés es bastante aleatoria. Uno no puede predecir hacia dónde va a cargarse, pero eso no es tan complicado. Simplemente uno sabe dónde está el dolor y la gente me dice, me duele aquí y este dolor aumenta cuando estoy tenso. O este síntoma aumenta cuando paso rabia. Entonces, en ese tipo de casos, lo que hay que hacer no es dar hierbas medicinales, no es dar una pauta nutritiva, no es mandar a quiropráctico, es hacer una terapia para regular el estrés, para liberar esa tensión. Entonces ahí funciona muy bien la acupuntura, el tai chi, que lo vinimos a hablar el otro día acá, el yoga, cosas por el estilo. Estamos con Jorge Rubio, dialogando hasta ahora, quien es acupunturista, sobre una invitación para el día sábado, pero también ingresamos a estas interesantes, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Patologías o no? Claro, una forma de ver la patología de acuerdo a la medicina china. Por ahí algunas personas estarán en su casa viendo o escuchando y dirán, chuta, sufro todo eso, lo que dijo el especialista, y cómo puedo tener ayuda, cómo me puedo acercar a ser parte de... Claro, entonces para que yo vea todas estas cositas y las pueda diagnosticar, de acuerdo a lo que yo hago, tienen que pasar primero por medicina general, cosa que la gente llega a mí con todos los exámenes hechos, exámenes de sangre, radiografías, ecografías, todo lo que sea pertinente, y piden una derivación al médico que los trate y van a pedir una horita conmigo a acupuntura. Entonces yo le hago una ficha clínica donde le hago todas estas preguntas sobre todo esto que hablamos y vemos qué es lo que corresponde a esa persona. Si corresponde que le haga acupuntura, que los mande a hablar con el psicólogo, que le haga, lo invite al taller de tai chi, que le dé un tratamiento con hierbas medicinales, o que los mande a quiropráctico. Entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre qué es la quiropraxia. A ver. Cuando yo mando a una persona al quiropráctico, cuando me llega y me dicen, a mí no me arden las articulaciones, como bien, no paso estrés, no paso frío, pero me duele. Entonces yo le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Por qué duele? ¿Duerme mal? ¿Habrá levantado un peso y se habrá torcido, se habrá hecho un daño en el hombro? Y me dicen, sí, estaba haciendo tal cosa, por ejemplo, jugando a la pelota, me chocaron y quedé con un dolor lumbar.
Entonces eso es una causa estructural. Ya no pasa por ninguna de las cosas que yo dije No, antes. po. Entonces todas esas cositas que yo dije antes están dentro de mis competencias solucionarlas. Claro. Pero lo que es una falla estructural, una escoliosis, una displasia de cadera, una hernia lumbar, una hernia cervical, todas esas cositas que significa que hay algo estructural que está fuera de su lugar, yo no lo puedo corregir dando hierbas. Yo Claro. no lo puedo corregir metiendo agujas que desinflaman. Yo no lo puedo corregir, y nunca lo va a corregir la gente tomando antiinflamatorios, tramadol, paracetamol, ibuprofeno. No lo va a corregir. Eso es solamente atacar la punta de la pirámide. Entonces, en ese tipo de casos, cuando hay algo estructural fuera de su lugar, yo mando a la gente donde el quiropráctico. Y el quiropráctico es el que hace las composiciones, acuesta a la persona en la camilla, Ya. si es que hay una cadera chueca, si es que hay una vértebra luxada, a veces las vértebras hacen esto. ¡Cuc! Se desplazan hacia el lado. Cuando las vértebras se desplazan, hacen presión en las raíces nerviosas que salen de la médula hacia los lados. ¿Y uno qué siente? Un dolor con sensación de corriente. Entonces hay dolores que arden, hay dolores que con parestesia. No se puede dormir la pierna. Y esto es un dolor con sensación de corriente. Mm. Eso es muy típico, que uno siente que mueve hacia un lado y que le tira y da la corriente. Eso es porque hay un nervio apretado por un huesito fuera de su lugar. Ah. ¿Ya? Y eso se va a tratar el sábado. Y eso se trata con quiropráctico. Eso es lo que se trata con el quiropráctico. ¿Cómo podemos asistir este sábado al quiropráctico, Jorge? Para asistir al quiropráctico tienen que ponerse en contacto conmigo para agendarla ahorita. Ya. ¿Y cómo Ya. lo hacemos? Al número Ujú. de WhatsApp más 569 Ya. 434 010 010. 89. Perfecto. Si no pueden ponerse en contacto conmigo por número de teléfono o por WhatsApp, tienen que ir directamente entre las 8 y la 1:30 acá al centro clínico, Ya. al CCM. Me tocan la puerta en el box de acupuntura y hablan conmigo y lo inscribo para el operativo De quiropráctico. forma personal. ¿Tienen que llevar algún antecedente, alguna radiografía? Si tienen radiografías o algo por el estilo, lo llevan y se lo muestran el día mismo a los dos profesionales. Si no los tienen, da lo mismo. El quiropráctico tocando puede sentir un poco dónde está lo que está corrido. Ellos igual tienen sus métodos para saber qué cosa está fuera de su lugar. En todo caso, esto como es un operativo quiropráctico grande, van a haber 60 personas esperando su turno, son 60, cupo para 60 personas. Ya. La horita va a durar como 10 minutos la sesión, ¿ya? Mm. Se va a hacer, yo creo, yo no soy el quiropráctico, repito, yo creo que va a ser como una sesión estándar de corrección postural como fija para todos. Y más adelante, cuando tengamos el quiropráctico, ojalá que lo tengamos acá, regularmente, ahí se podrán hacer sesiones muchísimo más personalizadas donde puedan llevar todos los exámenes y antecedentes Mm. para que se haga el tratamiento como debe ser. Eso depende de la gravedad de la persona, la mejoría, ¿ya? Puede que tengan una lesión muy antigua y que requiera más de una sesión. Sí. Entonces lo ideal es que después podamos tener acá a los quiroprácticos haciendo sesiones regularmente, 1 o 2 veces al mes, una cosa así. Y lo mejor de todo este sábado es que con el valor de la atención, 5.000 pesos, va a ayudar a la Teletón. Va a quedar al teléfono. Qué mejor. Entonces acérquense con Jorge al 434-010-89. Ahí está sonando el teléfono, me imagino que están haciendo muchas consultas. Las pueden hacer a ese fono WhatsApp o se acercan aquí al Centro Clínico Municipal, aquí a la otra a la vuelta de la radio. Claro, esto va a ser el sábado, ¿Sí? pero le recomiendo a la gente que esté interesada en que se apure, porque por ejemplo yo ayer empecé a pasar una ficha en Facebook Mira, bien. anoche Sí. y ya tengo casi la mitad de los cupos llenos. Apurarse, señoras y señores. Son 60 cupos, 60 personas para este sábado y ya estamos en 25, 28. ¿A qué hora parte el sábado? A las 9. a las 9 de la A las mañana. 9 de la mañana, entre las 9 y las 2 de la tarde. Lo importante es que vayan a agendar ahora, no lleguen el sábado allá. Claro, que agenden la hora antes porque cada persona van a llegar 6 personas cada media hora. Ujú. Entonces ellos van a ir atendiendo a las 6 personas que correspondan de acuerdo al listado que yo le entregue al profesional. Jorge, te agradecemos esta valiosa información, esta invitación tan importante que va en beneficio de la salud de nuestros pacientes, usuarios, usuarias y la comunidad en general, y qué mejor que ayudar en el Teletón también con esto. Así es, yo le agradezco el espacio por poder dar a conocer estas cosas y que la gente se informe y tenga alternativa a otras cosas y no recurran siempre a los fármacos o a la operación
y ese tipo de cosas. Algo más natural, alternativa. Claro. Muchas gracias, Jorge. Ya, pues, a usted. Vamos a un intermedio y ya regresamos.